Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa. Así es, El Esplendor de la Verdad. Hoy vamos a continuar con esta serie de temáticas sobre símbolos, los símbolos en el Evangelio según San Juan. Ya en el programa anterior habíamos visto el símbolo de el agua. Y sabemos por el Salmo 104 que este salmo habla de los dones que Dios regala al hombre a través de la tierra. Y estos dones son el pan, el vino, que alegra el corazón, y también el aceite, que da brillo al rostro, ¿no? Entonces, estos elementos son símbolos que son muy usados en el Evangelio según San Juan. Así que vamos a hablar sobre un símbolo especial, ¿no?, que tiene que ver con el vino, la vid y el vino. Bienvenidos sean todos, un gusto estar con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Cuando nosotros hablamos del pan, por ejemplo, el vino, el aceite, estos son los tres grandes dones de la tierra. Cosas básicas, ¿no? Como el pan. Vamos a hablar del pan más adelante. Vamos a tener en el próximo programa un capítulo especial solamente del símbolo del pan. Pero estos tres grandes dones de la tierra se han convertido, junto con el agua, que ya habíamos hablado en el programa anterior, se han convertido en elementos sacramentales fundamentales de la iglesia, en los cuales los frutos de la creación se convierten en vehículos de la acción de Dios en la historia, en signos mediante los cuales Él nos muestra su especial cercanía. Ya habíamos dicho que el agua simbolizaba, en este caso, el sacramento del bautismo, pero así también el pan, el vino, simbolizan también otros dones sacramentales. Y esto lo vamos a ver más adelante. El pan, hablando rápidamente, el pan es un alimento básico. Básico. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos del pan. Nosotros necesitamos del pan para vivir. Es algo básico. Es algo que tienen tanto los pobres como los ricos. Tanto los pobres como los ricos comen pan. Así. Pero sobre todo, dice Benedicto XVI, es el alimento de los pobres, el pan. Representa la bondad de la creación y del creador. Pero al mismo tiempo, el pan representa la humildad de la sencillez de la vida cotidiana. En cambio, si hablamos del vino, el vino representa la fiesta. ¿Ah? Es propio de los ritos del sábado, de la Pascua. El vino es propio de las bodas, de los banquetes. Representa la alegría, ¿no?, la fiesta. Qué importante este símbolo en la Biblia. Nos deja vislumbrar el símbolo del vino, algo de la fiesta definitiva de Dios con la humanidad. Esto es lo que enseñaba el pueblo de Israel, ¿no? Que Dios iba a venir a su pueblo y que se iba a gozar con él y iba a ser un banquete sin fin. Una felicidad plena, una alegría completa, ¿no? Pero sabemos que esta relación de Dios con su pueblo sufrió altos y bajos. Bueno, más bajos que altos, ¿no? Porque el pueblo de Dios fue un pueblo bastante obstinado, bueno, y sigue siéndolo. Infiel, desobediente, idólatra, ¿no? Pero tenemos siempre la presencia de ese Dios que quiere festejar con nosotros, con su pueblo.
Es así como Isaías en el capítulo 25, versículo 6, en el libro de Isaías, en el capítulo 25, versículo 6, dice, el Señor Todopoderoso preparará en este monte, en Sión, para todos los pueblos, preparará un festín de vinos de solera, de vinos refinados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios quiere celebrar una fiesta con nosotros, donde hay vino, donde hay alegría. Sí, este símbolo es bellísimo, ¿no? También aparece el símbolo del aceite, el aceite que proporciona belleza, fuerza, también proporciona una fuerza curativa y nutritiva. Se utilizaba el aceite en la unción de los profetas, en los reyes y los sacerdotes. Todos estos son símbolos que en la Biblia aparecen para manifestar los dones de Dios, los dones que principalmente tiene con su creación, pero que estos dones también se conforman o son la base de convertirse en vehículos de la acción de Dios a través de los sacramentos. No podemos dejar de hablar de esta simbología desde un punto de vista eclesial, como iglesia. Es por ello que hoy les decía que vamos a tratar sobre la vid y el vino. Este símbolo que vamos a ver en el Evangelio según San Juan en dos capítulos y versículos, donde el vino y la vid van a tomar un significado nuevo. Cristo les da un significado nuevo. Primeramente, el don del vino en la boda de Caná. San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y vamos a ver también el símbolo de la vid verdadera, en San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 10. Vamos a analizar primero el milagro de Caná. Benedicto XVI se centra en este episodio, recordemos, San Juan capítulo 2, versículo 1 al 12, donde Jesús es invitado a una fiesta, iba con sus discípulos, pero también iba acompañado de su madre, de la Santísima Virgen María. Y aparece un milagro, Jesús convierte el agua en vino. Pero no fue solamente 1 litro, 1 galón, no, fueron nada más ni nada menos que 520 litros los que Jesús convirtió de agua, los convierte a vino. Algunos van a decir, pero qué exagerados, ¿no? Qué exagerado. ¿Cómo es posible que Jesús proporcione una gran cantidad de vino para una fiesta privada? ¿Qué corona tenían esos novios, no, para que Jesús los tratara así? Pues bien, no estaba dentro de los planes de Jesús hacer eso. Crear ese milagro. No estaba dentro de los planes de Jesús. Pero es que en realidad este milagro tiene un alcance mucho más grande, dice Benedicto XVI. Para empezar, es importante la datación del texto, es decir, la fecha en que ubican el texto. Dice San Juan 2, versículo 1. 3 días después había una boda en Caná de Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esto es importante. Dice 3 días después. Los exégetas están siempre ahí investigando y algunos han dicho que estos 3 días después son después de que Jesús elige a sus discípulos. Algunos otros dicen que no, que este es un texto aislado, que no está en esa secuencia. Pero bien, aquí lo importante es
la simbología de los 3 días. ¿Qué representan 3 días? Pues bien, en el Antiguo Testamento, el tercer día hace referencia al día de la teofanía. Esto sucede en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, del 16 al 18. En este relato se da el encuentro entre Dios y el pueblo de Israel en el monte del Sinaí. Cuando Moisés, que es el intermediario, hace posible que el pueblo de Dios se encuentre con su Señor, con Yahvé. Yahvé le dice a Moisés, llévalos a tal monte y ahí yo me encontraré con ellos. Esta es una cita muy particular porque es ahí donde se da y se concretiza esta antigua alianza de Dios con su pueblo. Porque es ahí donde Dios le entrega a su pueblo el decálogo, los 10 mandamientos, la voluntad de Dios. Y es por eso, dice el texto, que al tercer día, fíjense bien, Éxodo 19, versículos del 16 al 18. Al amanecer del tercer día, hubo truenos y relámpagos. El Señor había bajado sobre él en medio del fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. 3 días después, dice, al tercer día. Aquí también, afirma Benedicto XVI, es posible percibir una referencia anticipada de la teología final y decisiva de la historia. Es decir, de la teofanía final. Ahí me disculpan. ¿Qué es la teofanía? La teofanía es la revelación de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, Dios se revela a su pueblo, se muestra. Esa es la teofanía. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, existe una teofanía que va a ser la teofanía final y decisiva. ¿Y cuál es esa? No es nada más y nada menos que la resurrección de Cristo al tercer día. Nuevamente este término, ¿no? Al tercer día. Al tercer día que el pueblo estaba esperando a Dios. Dios se le manifiesta, se le revela como su Dios y Señor y les da los 10 mandamientos. Ahora en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, al tercer día se manifiesta Jesús como verdadero Dios, convirtiendo el agua en vino. Algunos van a decir, bueno, el convertir agua en vino pueden haberla hecho cualquier otro mago o ilusionista, ¿no? Pueden haber dicho eso. Pero esto tiene un significado mucho más trascendente. Claro. ¿Por qué? Porque hay otros elementos en el relato que son muy importantes. Y lo es las palabras que Jesús le dice a su madre. Recordemos que Jesús llega tranquilo de invitado, él llega a comer y a beber, pero a los novios, a estos que están celebrando sus nupcias, se les acaba el vino. Eso era trágico, porque las bodas en Israel duraban por lo menos una semana. ¿Qué bodas, no? Imagínense, están a mitad de la fiesta, a mitad de la semana y se les acaba el vino. Esto es algo penoso, trágico, bochornoso. Y entonces los organizadores de la fiesta no hayan qué hacer. Pero ahí se encuentra María. María se da cuenta de esa necesidad. Y ella va e intercede ante Jesús y le pide que por favor hiciera algo al respecto.
es que en realidad Jesús está clarísimo que Él primeramente debe hacer la voluntad de Dios. No estaba dentro de su plan, ni el plan de Dios, que ahí en ese momento iba a ser el primer milagro del cual todo el mundo se iba a dar cuenta. Recordemos que Jesús pasó 30 años aproximadamente junto con la Virgen, junto con San José, trabajando como carpintero y nunca manifestó absolutamente ningún milagro. Hay algunos libros que nosotros llamamos en la iglesia, y los especialistas los llaman evangelios no canónicos, evangelios apócrifos, donde aparece un Jesús desde niño haciendo milagros, resucitando pajaritos, haciendo que los árboles se inclinen hacia él para él obtener los frutos. Pero estos libros, la iglesia ha dicho, no, fuera del canon, porque son libros muy fantasiosos. Jesús vivió hasta los 30 años de una forma sencilla, humilde, sin manifestarse. Y hacer un milagro de este tipo era su revelación, su manifestación, su teofanía, por así decirlo, pero una teofanía que lógicamente iba a estar oculta. Muy pocos se iban a dar cuenta. Esto no era para todo el mundo, esto era para manifestación, para que lo vieran sus discípulos, su círculo más íntimo. Recordemos que Jesús acaba de reclutar a los 12 y ya los está entrenando. Y esto, lógicamente, iba a darle a esos discípulos una cohesión y una convicción de que este hombre no era solamente un hombre cualquiera. Él era Dios. Pero en las mentes pequeñas de estos pescadores, discípulos suyos, no cabía esto todavía. Así que Jesús tenía que venir con una pedagogía, ¿no? Y él quería hacerlo poco a poco, pero viene y aparece la Virgen y le dice, que haga algo por estos pobres que no tienen vino. El Señor le dice a la Virgen que todavía no ha llegado su hora. Esto significa que Jesús no actúa, no decide todo por iniciativa completamente suya, sino que Él actúa en consonancia con la voluntad del Padre. La hora a la que Él hace referencia a su glorificación, a su pasión, muerte y resurrección. Pero en realidad, esa hora todavía no llegaba. No tenía por qué manifestarse. Sin embargo, dice Benedicto XVI, Jesús tiene el poder para anticipar esa hora. Por lo tanto, el milagro de Caná se caracteriza como una anticipación de la hora y está interiormente relacionado con ella. Benedicto XVI no lo destaca aquí, porque él se centra en la figura de Jesús, pero yo no puedo dejar de manifestar, ¿verdad?, y expresar de que quien empuja este milagro es nuestra Madre Santísima. Ella que está ahí pendiente de nuestras necesidades, empuja, intercede, y gracias a ella, Jesús anticipa su hora. Jesús se manifiesta. Por lo tanto, este milagro de Caná va a hacer que los discípulos vean un poco de el poder que tiene Jesús. Un poco nada más. Ellos no están capacitados, ni pueden concebir en sus mentes, ni ver con sus ojos todo el poder de Dios. Claro que no. Ni en el Antiguo Testamento ninguno de los profetas podía ver completamente a Dios. Así que, así Jesús, ante el ruego de su madre,
anticipa simbólicamente su hora. Lo mismo ocurre siempre de nuevo, dice Benedicto XVI. Qué precioso esto, que Benedicto XVI siempre hace una analogía. Y dice, así como la Virgen con su ruego a Jesús hace que Jesús anticipe su hora, su manifestación, de igual forma, el Señor en la Eucaristía, ante la oración y el ruego de la Iglesia, Él anticipa en ella su segunda venida a través de la Eucaristía. Ahí Él celebra las nupcias con nosotros. Nos hace salir de nuestro tiempo lanzándonos a aquella hora. Porque Jesús tiene el poder para hacerlo. En la Eucaristía recordemos que ahí se actualiza ese sacrificio de Cristo y nos lleva a esa hora. Cada vez que nosotros estamos en la Santa Misa, Jesús nos lleva a esa hora, nos lleva al Calvario y nos lleva al momento de su sacrificio. Cuando el sacerdote pronuncia estas palabras y eleva la sagrada hostia, es Jesús que se anticipa ante nuestros ojos, antes de esa cena en el cielo, como nos dice el Apocalipsis. Pero todavía aquí hay más cosas, más aspectos que hay que considerar. Benedicto XVI dice, hay otros dos aspectos en el relato de Caná. Yo no sé cómo le hacen para ver tantas cosas, ¿no? A veces uno lee el texto y no ve nada, no ve nada nuevo. Pero cuando uno se acerca al texto pidiendo a Dios que le muestre, que le revele, como todos estos hombres que han estudiado la palabra y la hacen de buena fe, llenos y pidiendo la acción del Espíritu, así nosotros podemos entender todas estas cosas. Muchas veces algunos me dicen, pero qué difícil es la Biblia, se contradice, yo no le entiendo. Es que todo parte de una oración inicial, de una petición del Espíritu para poder entender lo que Dios quiere que yo entienda, no lo que yo quiero entender, no lo que a mí me conviene. Y por eso es importante leer a algunos especialistas, ¿no? Yo en este caso pues, he preferido leer este libro de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, porque Benedicto XVI armoniza, ¿no? Todas muchas corrientes teológicas, rechaza algunas y las aparta, y se centra en ese Jesús histórico y ese Jesús místico, que no son diferentes, sino que es uno solo, y que algunos quieren separar, ¿no? Porque algunos vienen y dicen, es que Jesús hablaba nada más simbólicamente y no tiene nada que ver con nuestra vida. No. Y hay algunos otros que van al otro extremo. Es que Jesús era un revolucionario y todo lo que decía era para tomar acción en ese momento. Esos son polos opuestos, extremos. Y los que se dejan llevar por los extremos se llaman extremistas. Nosotros no. Nosotros, los hijos de Dios, los que caminamos en fe, nos vamos a guiar por lo que dice la doctrina de la Iglesia, por lo que tantos hombres de buena fe, santos y doctos, han aprendido y les ha sido revelado a través del Espíritu de Dios y que puede llegar hoy a nosotros. Es así como Benedicto XVI dice, hay otros dos aspectos en el relato de Caná. Y hay que sondearlos para ver en cierta medida la profundidad cristológica que encierran. Y son dos, la autorrevelación de Jesús y su gloria. El agua
el agua para los judíos sirve para la purificación ritual. Hasta el momento en la Santa Misa, nuestros sacerdotes actualmente utilizan el agua dentro del rito de purificación. Ustedes saben, cuando el monaguillo o el acólito vierte el agua y el sacerdote se lava las manos. Ese es un rito de purificación que viene de los ritos judíos que realizaba el pueblo de Israel en aquel tiempo. Pues bien, el agua que servía para la purificación se convierte en vino, en signo y en don de la alegría nupcial. Ya les decía, en la alegría nupcial, en la fiesta de bodas, tenía que haber vino. Claro, tenía que haber. Actualmente así es, ¿no? Siempre hay. La purificación ritual queda al fin y al cabo como un rito, como un gesto de esperanza, ¿no? Se purificaba con el agua, era un rito, un gesto. Esto en realidad no hacía más allá de purificación externa, tangible, visible, nada más. Las personas ven, pero esto no te purifica tu interior, claro que no. Entonces, el rito que hacían los judíos era un rito externo de purificación, en el cual el agua estaba presente y era una simbología especial de purificación. Pero esta purificación queda como un rito nada más. No tiene trascendencia. La pureza ritual nunca es suficiente para hacer al hombre capaz de Dios, para dejarlo realmente puro. No basta solamente con lavarse con agua. No. El agua se convierte en vino. Jesús convierte el agua en vino. Esto tiene una trascendencia grandísima. Este es el don de Dios que se entrega a sí mismo. Un Dios que va más allá de nuestras expectativas, de nuestras esperanzas, de nuestros esfuerzos. Porque cuando uno nada más se esfuerza solamente con sus propias fuerzas, solamente se queda en el rito, en el agua, no pasa más allá. Mientras que cuando Dios viene, en este caso Jesús, y convierte esa agua en vino, con ello se crea la fiesta de la alegría. Una fiesta que solamente la presencia de Dios y de su don, de su gracia, pueden darnos. Esto es lo realmente nuevo. Esto es lo trascendente. Porque ahora ya no es solamente agua, es vino. Y este vino que sabemos que después se utilizará. Bueno, que nosotros actualmente lo utilizamos, ¿no? Que Cristo lo utilizó en la última cena y el cual dijo, esta es mi sangre. Pero de esto voy a hablar más al final. Hemos hablado del vino, ahora vamos a hablar de la vid. La viña. Sabemos que la viña es de donde, la planta de donde procede la vid, que es la uva, y de ahí se hace el fruto de la vid, el fruto de la uva, que es el vino. En nuestros países, muchos de nuestros países no conocemos, ¿no?, esto de la vid, porque no es algo tan común, ¿no? Son otros lugares donde se cultiva, hay viñedos y todo eso. Y en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, aparece y se hace referencia a la parábola de la viña. Y esto lo hace Jesús en sus sermones de despedida. Y hay una reflexión sobre la vid. Recordemos que en el Antiguo Testamento ya Isaías hablaba de la vid y para simbolizar al pueblo de Israel, a esta vid que quería a Dios que fuese fecunda
que diera buen vino, que fuera de calidad, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, la vid simbolizaba al pueblo de Dios, un pueblo de Dios que debe dar buen vino. Pero ahora, Jesús, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 1, va a decir: yo soy la verdadera vid. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús utiliza aquí unas palabras determinantes. Resulta importante, sobre todo, dice Benedicto XVI, que se use el adjetivo verdadera, como queriendo decir la única, la inigualable, la que es. Pero el elemento esencial y el mayor relieve se encuentra en la frase yo soy. Ya les he dicho yo que en el Evangelio según San Juan, esta expresión de Jesús, el yo soy, va a aparecer en numerosos pasajes. Porque ahí hace referencia a Jesús a las palabras de Dios a Moisés en la zarza ardiente, cuando le dice yo soy el que soy, y que en el idioma hebreo se concibió como el Yahvé, yo soy el que soy. Estas palabras de Jesús, cuando Jesús dice yo soy, está manifestando su divinidad, que Él es Dios. Y es claro que cuando Él viene y dice yo soy la vid verdadera, esta pequeña frase, esta corta frase, va a ser determinante y nos va a dar unas luces enormes. ¿Por qué? En esta frase Jesús está manifestando que Él, el Hijo mismo, se ha convertido en vid. Ella, ahora, la vid, la viña, ya no es el pueblo de Dios, sino que es Cristo mismo. Él ha entrado en la vid a través del misterio de la encarnación. Y de esto lo habla San Juan en su prólogo. Esta vid ya no podrá ser arrancada nunca, no podrá ser abandonada al pillaje, sino que es una vid que pertenece definitivamente a Dios, a través del Hijo de Dios mismo que vive en ella, porque Él dice yo soy la vid verdadera. Qué determinante esto. Dios se revela. Jesús se revela como Dios. Y esto es importantísimo en el Evangelio según San Juan. Los otros evangelios sinópticos no tienen estos contenidos. Aquí Jesús se presenta como la verdadera vid. Ya San Pablo lo dirá en segunda de Colosenses, segunda carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, no fue primero sí y luego no. En Él todo se ha convertido en un sí. En Él todo se ha convertido en un sí. En Él todas las promesas de Dios han recibido un sí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús se manifiesta entonces como la vid. La vid como atributo cristológico contiene también en sí misma toda una eclesiología.
significa la unión insoluble, indisoluble de Jesús con los suyos, que por medio de Él y con Él se convierten todos en vid. Esto lo dice el Señor Jesús: yo soy la vid y ustedes las ramas. Sin mí ustedes no pueden hacer nada. Dice el Señor Jesús: estamos unidos, inseparables. Una indisolubilidad de Jesús con todos los suyos. Y que nuestra vocación, nuestro llamado es a permanecer en la vid, junto a Él, unidos a Él. Como ya hemos dicho antes, la vid ya no puede ser arrancada, ya no puede ser abandonada al pillaje. Pero, eso sí, esta vid, de la cual ahora todos también formamos parte, debe ser purificada constantemente, limpiada. Claro, el hecho de que nosotros pertenezcamos a esta vid no quiere dar por sentado de que ya estamos limpios y puros, que ya nada nos puede pasar. No. Hay riesgos también. Qué importante esto, ¿no? Que aquí San Juan, en el Evangelio, no utiliza el término cuerpo de Cristo que utiliza San Pablo. El término cuerpo de Cristo que utiliza San Pablo fue posterior. Pero sí utiliza este término de la vid, que forma todo un conjunto orgánico, ¿no? Así como el cuerpo de Cristo. Así que estas dos imágenes son muy, muy cercanas, muy parecidas. El cuerpo de Cristo, la vid. Pero San Juan habla de el permanecer necesario para que no corramos los riesgos de morir alejados de esa comunión con Cristo. Por lo tanto, para permanecer hay que purificar. Purificación, fruto, permanencia, mandamiento, amor, unidad. Estas son las grandes palabras clave de este drama del ser en y con el Hijo en la vid. Porque ahora no podemos hacer lo que nosotros queramos. No. ¿Y por qué? ¿Porque no somos libres? No, no se trata de eso. Porque a medida que nosotros permanecemos más a la vid, entramos en conciencia de que permanecemos más a Dios. Entonces, nosotros vamos a buscar la forma de ser más cercanos a Él, de parecernos más a Él, de purificarnos, para, como dice la palabra, ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Aquellos que no tienen esa conciencia de formar parte del cuerpo de Cristo, de permanecer, de pertenecer a esta vid, no le va a interesar purificarse. No le va a interesar nada de eso. No le va a interesar el bienestar de los demás miembros de la vid, del cuerpo. Y eso es lo que sucede. Dentro de las estadísticas somos billones y billones de católicos en el mundo. En nuestros países somos miles y miles, millones puede ser. Pero ¿cuántos de esos en realidad somos conscientes de que pertenecemos a la vid del Hijo de Dios y que tenemos que vivir con Él, unidos, inseparables, porque si no morimos? Es fácil saber cuántos son. Fácil. Yo la vez pasada lo dije.
y un hermano también que me escuchaba lo confirmó, miremos cuántos asisten a la Santa Misa. ¿Cuántos millones de católicos podemos ser aquí en nuestro país? Ustedes manejan la estadística. De esos millones, ¿cuántos asisten a misa, a la Santa Misa, o viven su vida sacramental? Es ahí entonces donde tenemos la respuesta. ¿Cuántos en realidad somos conscientes de que permanecemos y que pertenecemos a esa vid? Esa vid que el Señor nos llama a purificar. La iglesia y el individuo siempre necesitan purificarse. Los actos de purificación, tan dolorosos, son también necesarios. Nosotros también tenemos que, a lo largo de nuestra historia de vida, aquellos que nos hemos decidido por Cristo y queremos entregar nuestra vida a Cristo, y no solamente los sacerdotes y las monjas, usted padre de familia, usted obrero, usted ama de casa, usted profesor, usted médico, abogado, quien sea su oficio, si usted ha decidido entregarse al Señor, va a entender que solamente a través de los actos de mortificación es que vamos a poder ser fecundos. Así como dice la palabra, si el grano de trigo no muere, no da fruto. Tienen que haber actos de mortificación. Eso significa mortificación, morir a uno mismo. Y en pequeñas cosas, no estamos hablando de que tengamos que amputarnos el brazo, la mano, el pie, no. Estamos hablando de que nosotros, a través de la mortificación, podemos purificarnos. Y quien se purifica da fruto. Pero ¿cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son los frutos que Dios espera? Bien, el profeta Isaías y toda la tradición profética habían dicho que Dios esperaba uvas de su viña y con ello un buen vino, un vino de calidad, selecto, y que produjera, ¿verdad? Esto era imagen de producir justicia, rectitud. Y esto solo se alcanza viviendo la palabra de Dios en voluntad de Dios. La imagen de la vid aparece también en el contexto de la última cena, cuando Jesús se da a sus discípulos. Hace alusión al trasfondo eucarístico, donde Jesús se da. Y el fruto que da es su amor, su entrega en la cruz. Ese es el vino nuevo. Ese es el vino selecto, reservado para el banquete nupcial que Dios tiene preparado para todos los hombres que lleguen y vivan en Él. El fruto que el Señor espera de nosotros es ese amor también. Ese es su mandamiento, que se amen como yo los he amado. Ese es el fruto que tenemos que dar, amarnos. Pero qué difícil en estos tiempos, donde el hedonismo, el placer, el egoísmo son mucho más importantes. Ya nadie quiere mortificarse, ya nadie quiere sufrir. Solo queremos disfrutar. Y así no se puede llegar hasta Dios. En San Juan 15, versículo 1 al 10, San Juan 15, del 1 al 10, aparece 10 veces el verbo griego menein, que significa permanecer. El Señor Jesús lo dice, permanezcan en mí. Este es el término que también los padres de la iglesia utilizan como
perseverantia, que es una palabra latina que quiere decir perseverancia, perseverar en comunión con el Señor a través, y aunque hayan problemas y dificultades, perseverar, seguir adelante. Qué difícil es eso para la persona que es seguidor del Señor. Perseverar en fe. A pesar de que el futuro se ve incierto, a pesar de que no haya en el firmamento claridad, sino que solo hayan nubes negras, a pesar de todo eso, seguir adelante. En San Juan 15, del 1 al 10, aparece esa palabra 10 veces. Por si fuera poco, el Señor la repite. Permanezcan, permanezcan, perseveren, sigan adelante, no se desanimen. Y en el versículo 7, dice el Señor, habla de la oración. Pidan lo que quieran y lo conseguirán. A veces se nos olvida eso. Es que solo venimos a sufrir, es que seguir al Señor es difícil, es que esto, lo otro. Sí, pero el Señor, a veces se nos olvida, no leemos bien los textos. Pidan, oigan bien lo que dice el Señor, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, creámosle a Dios. Dios cumple sus promesas. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y es así como rezar en nombre de Jesús no es pedir cualquier cosa, sino que es pedir el don fundamental que Él denomina la alegría y que San Lucas llama el Espíritu Santo. De esto les había dicho al principio. Pidamos el don del Espíritu Santo. Las palabras sobre el permanecer, dice Benedicto XVI, permanecer en el amor, remiten al último versículo de la oración sacerdotal de Jesús. Y con esto termino. San Juan capítulo 17, versículo 26. Yo le he dado a conocer tu nombre y le seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me amas esté en ellos y también yo esté en ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con estas palabras que nos llenan de esperanza y nos llenan de convicción de que nosotros los que creemos, no creemos en una utopía, en un simbolismo, en una ideología, no, creemos en una persona, Jesús de Nazaret, nuestro Dios y nuestro Señor, que quiere lo mejor para nosotros y nos llama a permanecer unidos a Él, en la oración, invocando al Espíritu de Dios, llenándonos de sus gracias y sus dones a través de los sacramentos. Y es así como nosotros podemos vivir este corto tiempo que nos toca vivir aquí en la tierra, para poder llegar después a vivir con Él, en la alegría, en las nupcias, allá en el cielo, donde Él mismo consagrará este vino y será uno con todos nosotros. Así dice el Apocalipsis. Hermanos, creámosle al Señor. Alegrémonos porque Él está con nosotros. A pesar de todo, como dice la canción, Dios siempre está con nosotros. Que el Señor les bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.